Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Bendiciones a cada uno de ustedes. Siempre, como menciono, es un privilegio poder compartir algo de la palabra del Señor que sirva de bendición para todos los que hoy tienen la amabilidad de estar escuchando este tiempo de gozo, de alegría, de compartir y también de aprender cosas, como es a través de esta programación que se ofrece cada día, cada mañana por esta radioemisora. Hoy quiero referirme un poquito al modelo de oración que Jesús tenía. Yo creo que de Jesús podemos aprender mucho, y más todavía con respecto a la oración. En el libro de Lucas capítulo 11 y verso 1, la escritura registra una frase muy interesante, y es cuando los discípulos vienen al Señor y le preguntan o le dicen: enséñanos a orar. Y siempre uno piensa por qué es que ellos vienen y realizan este tipo de pregunta al Señor. Ellos pudieron en ese momento decirle al Señor, por ejemplo, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a orar por los enfermos, enséñanos a predicar, a compartir la palabra como tú lo haces. Pero no, lo que le preguntaron fue: enséñanos a orar. Y yo creo que una de las razones de esto es porque ellos se dieron cuenta que Jesús oraba más que cualquier otra cosa que él hacía. Y si usted va a la escritura, se dará cuenta que, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 1 y verso 35, dice: levantándose muy de mañana, hablando del Señor, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Según se puede desprender de la palabra, Jesús podía estar orando entre 4 a 5 horas diarias. Hablo de estar en un lugar específico, sea en un monte, sea en una piedra, sea en un lugar donde hubiera vegetación. Jesús podría estar orando entre 4 o 5 horas diarias. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitaba el Señor para echar fuera un demonio, para orar por un enfermo? La mayoría de las veces, usted y yo lo sabemos, fue algo que duró segundos, en unos casos pocos minutos. No encontramos en la palabra donde Jesús dedicó horas a orar por un endemoniado o a orar por un enfermo, sino que las oraciones que Jesús hacía por ellos, la participación de Jesús para que aquella sanidad o aquel milagro, aquella liberación se diera, era el resultado de algo que sucedía en pocos minutos. Entonces, la comparación que quiero que tú puedas capturar en esta hora es que Jesús oraba más que lo que hacía, diríamos, hacia la gente. ¿Por qué? Porque definitivamente Jesús tenía entendimiento de ese secreto. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que a más oración, mayor efectividad en lo que tú hagas para Dios, para su reino, más efectividad en lo que tú hagas con respecto a las obras de Dios en esta tierra. Entonces, definitivamente hay un detalle muy importante en ese sentido. Otro aspecto que también quisiera resaltar de por qué los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, es porque ellos se dieron cuenta de que cuando Él oraba, entonces luego el Padre respaldaba lo que Jesús hacía. Quiere decir que en la oración el Señor lograba algunas cosas, y quiero tocar algunas de ellas. Pensémoslo así, como resultados de lo que es tener intimidad con el Padre en la oración. Y uno de los resultados es que entonces Dios, por ejemplo, le daba a él dirección de lo que tenía que hacer.
le mostraba su voluntad. Otro aspecto que podríamos también mencionar es que aquello de ese tiempo de oración lo llenaba de la presencia del Padre, lo llenaba de la presencia del Espíritu Santo, porque así como Él, cualquiera de nosotros, pero hablemos de Jesús en la tierra como hombre, Él tenía que también estar siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente Él era llenado del poder del Espíritu para poder realizar aquellas obras que el Padre le estaba indicando que hiciera. Entonces, en la intimidad el Señor lograba tener, por decirlo así, una llenura de la gracia, del poder de Dios. En la oración Él lograba tener dirección, conocimiento de lo que era la voluntad del Señor. Incluso aquí mismo en la Escritura, en el libro de Juan, dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿A dónde Jesús veía hacer al Padre cosas? Bueno, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de intimidad, pues cuando ya Jesús terminaba lo que era ese lapso de tiempo de horas de oración, ya cuando Él salía por las aldeas, por las ciudades, pues aquellos milagros que Él miraba allí o se realizaban eran el resultado de lo que ya Él en la intimidad había visto con el Padre. Luego, el mismo texto dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Donde el Padre le mostraba todas las cosas que Él quería hacer y antes o después, en la presencia de Él, en la intimidad, en aquellos tiempos de oración que el Señor realmente hacía. Otro aspecto importante como resultado de ese tiempo de oración de intimidad es lo que también nos dice en el libro de Mateo 18:18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Una de las cosas que yo creo que sucedía allí es que el Señor, en ese tiempo de intimidad y de oración, Él entraba en una presencia, en una dimensión espiritual que generaba una victoria en el mundo espiritual sobre lo que iba a ser las cosas en el mundo natural. Ya cuando el Señor caminaba haciendo las obras del Padre, ya Él había ganado en oración lo que en lo natural iba a suceder. Así que yo creo que es muy importante, amados, que nosotros dedicamos tiempo a orar. Muchas veces estamos muy ocupados y creo que lo dije hace algunos días acá, pero en una ocasión le preguntaron a Martín Lutero, que fue uno de los reformadores principales de todo lo que es la iglesia. Le dijeron a Martín Lutero: ¿qué haces, Martín, con tantas cosas que tú tienes que hacer? Y él dijo: bueno, tengo tanto realmente que hacer, que para lo que tengo tiempo es solamente para orar. Así que es muy importante que nosotros comprendamos esto. Ojalá tú aprendas esta lección y que puedas incluir dentro de todas tus actividades mayor tiempo de oración, porque realmente entonces en esa intimidad que tú logres con Dios vas a ver grandes resultados en todo lo que hagas en el servicio a Dios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.